Hola, buenos días. Pues estoy contento en esta mañana por todas las cosas buenas que Dios nos da, por la alegría de vivir, por la alegría de transmitir el mensaje, ¿verdad? Y me encanta eso, ¿no? Me encanta poder abrir puertas donde se transmita el mensaje y sea como sea, porque es un trabajo en vivo y a todo color. Aquí nos equivocamos y no le aunque no le hace, no queremos aparentar ser perfectos de ninguna manera. Queremos aparentar ser lo que somos solamente, ¿verdad? Hombres y mujeres buscando la liberación, la libertad de ser, sentir, actuar, pensar adecuadamente de acuerdo a la voluntad divina. Eso es lo que queremos, ¿no? Hoy tenemos el tema fe. Son dos palabritas, pero qué contundentes son en nuestras vidas y qué tan importante es la fe en nuestras vidas. Y bueno, también tenemos a quién va a estar con nosotros, Marla. Hoy voy a estar yo, Víctor. Bueno, entonces aquí Marla nos va a acompañar con esto de la fe. Y este, antes quiero yo agradecerle a Dios por la vida de los presentes, ¿verdad? Por cada uno de ustedes, que es por aquí, en orden de aparición, tengo a Somara, Ani, Ara, Eduardo, am, Estrella, Isabel, Alcaraz, en, a Jenny, a Lu, a Marla, Mari, Nancy, Sandra, Zaida. Y Zaida siempre está allá abajo, allá en la cola, porque usa la Z. Tum, tum, Zaida. Aquí estoy, escuchándolo y para servir. Ánimo, Zaida. Bueno, pues bendito sea el eterno Dios de los ejércitos. Gracias te damos, amantísimo Padre Celestial, porque eres bueno, lleno de maravillas para nosotros, ¿verdad? Eres un Padre que eres bien Padre. Y gracias por ser así con nosotros. Gracias por regalarnos de tu felicidad, de tu gozo, de tu paz. Y ayúdanos, Señor, a vencer los defectos que aún no podemos vencer. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocerte en todos nuestros caminos, en todas nuestras visiones. Señor, deseamos enormemente estar delante de tu presencia día y noche, Padre mío. Y gracias por las mascotas. Gracias, Padre Santo, por todo el bien que tú nos regalas. En el nombre amoroso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, Padre Santo. Bendice a nuestras familias, a nuestros amigos y amigas, a todos aquellos presentes y ausentes, a aquellos que se han de venir, han de reunir más tarde, Señor. Bendícelos en lo físico, económico, emocional, mental, espiritual, sexual, físico. Amante Padre Celestial, bendícelos, Señor, para que sus vidas sean íntegras y tengan satisfacciones en todos los departamentos de su vida. Gracias, Padre Santo. Bueno, pues vamos a comenzar y adelante, Marla, adelante. Bueno, pues la semana pasada nos quedamos en los últimos dos versículos de Primera de Corintios 13 y el versículo 12 es el siguiente y dice así: Ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese es todo el versículo, Víctor. Me gustaría volverlo a leer nuevamente. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Adelante, Víctor.
Está cerrado su micrófono, Víctor. Bueno, gracias. El apóstol Pablo nos habla aquí acerca de que vemos oscuramente. Pero, ¿por qué vemos oscuramente? Bueno, él hacía alusión a esto por cuestiones de los espejos, porque en la antigüedad los espejos eran de una piedra de silicio y las personas se tenían que reflejar así entre el sol y la luz y se veían oscuramente. No había espejos tan claros como ahora existen. Así que tenían esas piedras bien pulidas con las que era el espejo con el que ellos se veían. Ahora vemos oscuramente, ¿sí? En parte, dice, en parte. Entonces, pero haciendo alusión a la vida espiritual y, y física, conocemos en parte. Imagínense ustedes si solamente podemos alcanzar a recordar el 3% máximo de nuestras vidas, el 3% máximo de nuestras vidas. El 97% no lo conocemos, ni lo vamos a conocer. Así que vamos entendiendo pues que vemos oscuramente a través de nosotros mismos, pero también vemos oscuramente los proyectos de Dios, porque no lo sabemos a claridad, en concreto, en qué momento y a qué hora van a ocurrir. Lo que tenemos es lo que dice la escritura en cuanto a lo que ha de suceder, porque tenemos con nosotros las 7 fiestas proféticas, ¿verdad? Que nos van diciendo el camino, la hora, el tiempo más o menos en que han de ocurrir estos eventos, porque tenemos la claridad del Apocalipsis. Me gustaría un día hablar de Apocalipsis por sin velos, así, de eso, ¿verdad? Es un arco iris tremendo y profundo y bastante arrollador, ese Apocalipsis. Ahora bien, vemos por oscuridad, en parte vemos, pero y en parte ignoramos. Pero cuando seamos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, cuando estemos delante del Señor, le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él y conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Por qué dice eso, Pablo? Porque en Apocalipsis nos habla acerca de que nos va a dar una piedrecilla, ¿verdad? Y que va a entrar a nuestra boca, que esa piedrecilla lleva un nuevo nombre. Y eso es de acuerdo a lo que nosotros hicimos en esta tierra, al trabajo que nosotros estuvimos colaborando en esta tierra, ¿verdad? Los nombres llevan un significado, una señal específica de nuestra labor, ¿verdad? Pues alguien puede ser un misionero, ¿verdad? Los ángeles, dice, y este es el ángel, este es Gabriel, que significa varón de Dios, ¿verdad? Y este es Miguel, ¿sí? Que es Dios en acción, pero no es que Él sea en acción, ¿no? Que no es que Él sea Dios, pero su nombre significa eso, ¿no? Porque es un brazo de Dios, fuerte, poderoso, que ata al enemigo y a todas esas cosas, ¿no? A todos los demonios. Él con su ejército está preparado para anular las fuerzas del enemigo. Por eso es el brazo de Dios, es un brazo de Dios. Y bueno, tenemos decía yo, a Gabriel, ¿no? Pero Gabriel tiene una acción más noble. Él se dedica a la educación, varón de Dios, a la educación. Bueno, entonces podemos
ir viendo cómo el gobierno de Dios está bien, bien hecho, bien estructurado, porque Dios hizo un gobierno con tres, am, tres ejércitos. Uno para Miguel, otro para, para Gabriel y otro para Luzbel, en tres partes. Por eso mismo, Luzbel trajo consigo la tercera parte de los ángeles, porque a él se le dio la tercera parte de los ángeles para que recreara la tierra. Una vez que fue creada la tierra, él tenía que recrearla, ¿sí? Y por eso mismo, porque eran creadores, porque estaban haciendo animalitos y cosas así, acá en la tierra, experimentando, ¿por cuántos miles o millones de años? No lo sabemos. Pero lo cierto es que un día, por la multitud de sus negociaciones, se halló pecado en él. Y esto significa pues que le faltó a Dios, porque dijo, subiré y pondré mi trono allá, al final del norte, ¿verdad? Ahí pondré mi trono. Es decir, voy a derrocar a Dios. Yo ya me cansé de estar en esta tierra, yo quiero ser el gobernante supremo, voy a subir al cielo y voy a derrocar a Dios, porque Él estaba en la tierra, porque Él era el gobernante de esta tierra, junto con sus ángeles, la tercera parte de sus ángeles. Pero se corrompió su corazón. Él era el querubín perfecto, fue creado perfecto como Adán perfecto fue creado. Y este querubín pues se volvió un mentiroso y un asesino, porque mató a sus compañeros ángeles, convirtiéndolos en demonios. Los mató. Y también dio muerte espiritualmente a Adán. Le dio muerte espiritualmente, lo derrocó. Adán no fue apto para tener el reino de Dios. Él tenía que pasar esa prueba y no, falló en la fidelidad a Dios. Así que ambos en algún momento fueron perfectos, pero luego vino la imperfección y entró la transgresión de la ley y con ello la muerte a todos los seres humanos. En parte conocemos, pero en parte todavía no conocemos, ¿no? ¿Qué nombre me tocará a mí? Le comentaba a una persona, a mí me encanta mi nombre, Víctor Javier, porque me dijo, yo le había dicho Víctor Manuel. No, Víctor Javier, me encanta mi nombre, Víctor Javier. ¿Por qué? Porque Víctor significa victoria, ¿sí? Y Javier es de un sonido hebreo, desde un sonido hebreo que significa amigo. ¿Y qué significa el nombre? El amigo victorioso. Eso significa, ¿no? Entonces me gusta mi nombre, ¿no? Me encanta mi nombre. Y bueno, así cada quien tiene su propio nombre y cada nombre tiene un significado interesante, ¿verdad? Y en el antiguo mundo, en los tiempos de Jesús, los nombres pues también tenían un significado importante que enmarcaban al hombre, de dónde, cuál era su procedencia, con quién estudiaba, de qué familia era, de quién estudiaba y cuál era su propio nombre, ¿no? Sí, su propio sello. Tres cosas eran, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Saulo, Saulo, él en sí era, eh, era del pueblo de Benjamín y se llamaba Benjamín Gamaliel Saulo de Tarso. Benjamín Gamaliel Saulo de Tarso. Benjamín porque era de la tribu de Benjamín. Gamaliel, ¿por qué Gamaliel? Por el maestro que él tuvo, Gamaliel. Y luego era de Tarso, ¿verdad? Y su nombre Saulo.
que traducido o vaya, traspasado al español le decimos Pablo, pero era Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Así que los pueblos, el pueblo de Israel, pues señalaba primeramente de qué tribu venía, después quién había sido su maestro y después su propio nombre, ¿verdad? Y posteriormente dónde había nacido, ¿no? De Tarso. Bueno, qué interesante es eso, ¿no creen? Bueno, entonces, pues, esto es lo que pasa. Hoy vemos oscuramente, pero no sabemos cómo Dios nos veía, ¿sí? O cómo Dios nos ve, porque cuando Dios ve a Job, ¿verdad? Cuando ve a Job, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro hombre más humilde que este? O sea, Dios estaba valorando a Job como una persona humilde, pero era necesario pasarlo por, por pruebas de fidelidad, porque él estaba equivocado. O sea, ¿quién estaba equivocado? Él, Job, estaba equivocado. Aunque era humilde en cierta manera, pero también esa humildad lo hacía sentir soberbio. Por eso mismo tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar, porque Dios quiso limpiar todas sus dependencias, ¿sí? Todas sus dependencias emocionales, la dependencia de sus hijos, las dependencias del dinero, del poder, del prestigio, las dependencias de su propia salud física, ¿verdad? De su propia mujer. Así que no podía depender de nada, ni siquiera de sus amigos. Pero él demostró siempre ser libre en ese aspecto y mantenerse íntegro con su manera de pensar sincera delante de Dios, tal como Pablo también. Pablo no tenía un apego de ese tipo, negativo. Él era una persona firme en carácter, muy fuerte en carácter. Por eso también tuvo que dulcificar su carácter, porque era tremendo el apóstol Pablo, ¿no? Eh, bueno, todo esto que les comento, ¿verdad? Es producto de la fe que ellos formaron y fortalecieron. Y en parte hoy vemos, pero en partes no vemos. Solamente alcanzamos a vislumbrar la luz. Pero, ¿qué nombre te dará Dios? ¿Qué nombre te dará Dios? Así que agradecemos a Dios porque Él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, tu nombre ya no será Petros, tu nombre será pescador de hombres, ¿sí? Pero él no entendía eso, ¿no? Como pescador de hombres, ¿no? Sí, lo cambió de oficio. Jesucristo le dio un nuevo oficio a Pedro, le dio un nuevo oficio. Y así cada uno de los apóstoles tuvieron un nuevo oficio. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar con el otro versículo que nos queda pendiente. Muy bien, el 13, perdón, el 13 dice así. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero mayor de ellos es el amor. Ciertamente llegará el día en que la esperanza desaparecerá. Ya no tendremos esperanza. ¿Por qué? Porque lo sabremos todo, lo entenderemos todo y reinaremos con Dios. Y seremos seres perfectos delante de Dios. Así es que
Él nos va a dar el toque de la perfección. Ya no habrá que estar esperando, ¿verdad? A ver a qué horas llega la comida, a ver qué horas me llega el cheque, o a ver a qué horas me llega la salud, o a ver a qué horas me llega qué. O sea, siempre en nuestras vidas, siempre estamos esperando algo. Estamos esperando algo. Nuestros deseos, nuestros anhelos que fluyen de los instintos naturales, fluyen y cada anhelo es un deseo y cada deseo es una esperanza de algo, ¿verdad? Deseo que me amen, deseo que me escuchen, deseo que me quieran, deseo que me apapachen, deseo que me abracen, deseo oír cosas bonitas, deseo, hambre, 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 esperanza, esperanza, esperanza. ¿Sí? Entonces, pero un día va a desaparecer la esperanza. ¿Y qué en cuanto a la fe? Bueno, me encanta cómo Pablo nos enseña la palabra emuná del hebreo, emuná. ¿Por qué? Porque en esa palabra emuná significa que es un documento, es un compromiso, es un documento, es un pacto. Así que dice, es pues emuna, la certeza de lo que se espera. Es pues este documento, este pacto, la certeza, la seguridad de lo que espero. Cuando a usted le dan un certificado, ¿verdad? O usted espera pagar su auto para que le den su certificado de dueño de ese auto, ¿no? Y usted lo está pagando. Usted tiene un pacto con, con, con la inmobiliaria esa que le está vendiendo el auto, ¿no? Sí, con esa compañía de venta de automóviles. Usted tiene un pacto con ellos y usted está pagando ahí cada determinado tiempo, usted está pagando. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué tú esperas? Pues el auto ya se te dio, pero ¿qué esperas? El certificado y dejar de pagar es lo que espero, ¿no? Dice, la certeza de lo que se espera. Tenemos seguridad de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en un documento que hemos pactado los términos de nuestro contrato. Dios pacta con nosotros. Dios no es un Dios de palabras al aire. No, Dios es un Dios de pactos. Y como Dios de pactos, Él nos llama a nosotros para hacer un pacto. Por eso Él dice, vengan a mí, los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Vengan a mí, todos los que están llenos de, de pecados, de defectos de carácter, de dolores emocionales, vengan a mí y estemos a cuentas, dice Dios. O sea, hablemos de esto. ¿Cómo voy a convenir contigo? ¿Por qué te voy a perdonar? ¿Y qué es lo que anhelo y deseo de tu persona? ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Bajo qué términos vas a lograr llegar a ser hijo mío? ¿Y bajo qué punto vas a ser tú? ¿Qué parte del pacto, qué compromiso vas a tener tú conmigo? ¿Y qué compromiso voy a tener yo contigo? ¿Habráse visto semejante cosa? Que un hombre, que Dios, siendo Dios todopoderoso, se baje hasta su propia obra y haga un pacto con su obra. Si eso no es humildad, entonces, ¿qué es? Porque está haciendo un convenio que uno tiene que cumplir. Pero si tú no puedes cumplirlo por alguna cuestión,
no te preocupes. Aquí no hay intereses. No hay intereses de que porque te incumpliste te va a poner un interés más alto, no. Aquí hay la honradez, la honestidad, que es la, la moneda que trabajamos todos los días. Ser honrados, ser honestos. Por eso, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios ha de venir? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios camina conmigo? ¿Cómo puedo estar seguro de que Él me inspira? ¿Cómo puedo estar seguro que Él me da gozo y paz? ¿Cómo puedo estar seguro de que Él existe, de que Él es? ¿Y cómo puedo conocerlo y saber cómo es Él? ¿Cómo? A través de sus pactos. La palabra testamento, sí. La palabra testamento es una palabra mal comprendida. Yes, may I have a matcha latte hot? What's that? A venti. Okay. With oatmeal. No. Yes, no sugar, please. Gotcha, no sweetener. Anything else? No, that's it. Okay, just gonna be $5.75, okay? Bueno, parecía que lo hablan en dialecto, pero bien. Bueno, entonces dice, es pues la fe, emuná, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo puedo estar seguro? Miren ustedes, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Viene por el escuchar la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Si yo escucho la palabra de Dios, si yo estudio la palabra de Dios, por eso es que viene la confianza de la existencia de Dios y la fortaleza en mi vida porque lo he probado y me ha dado un resultado amorosamente disfrutable. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es decir, la fe me fortalece y llego a estar convencido de lo que Él dice, lo que Él está diciendo es verdad. A mí Dios no me ha engañado. En ninguna manera me ha engañado. Ni yo lo he engañado a Él, porque pues ¿quién le puede ver la cara a Dios? Si a Dios nadie le vio jamás. ¿Verdad? Nadie puede verle la cara a Dios. Entonces, y luego dice, nadie puede verme la cara y vivir, dice también, ¿no? Entonces, no se le puede ver la cara a Dios. Por eso, nosotros cuando decimos que tenemos una fe natural, pero no tenemos una fe salvadora, tenemos una fe natural porque vamos creyendo en nuestros padres, vamos creyendo en las cosas, en las personas, vamos creyendo en muchas cosas. Y nuestra fe va cambiando de persona en persona, de cosa en cosa, de acción en acción. Y vamos siendo idólatras. Porque adoramos cosas como adoramos personas, como adoramos situaciones, como adoramos recuerdos, porque aún el pasado se convierte en Dios de muchos. Así que no hemos encontrado al Dios verdadero. Pero cuando nos encontramos al Dios verdadero, al Dios que es espíritu, el que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, San Juan capítulo 4, versículo 23, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que Él busca, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que Él anda buscando con quién hacer un pacto de gracia para perdonarnos toda nuestra ridícula manera de ser, egocéntrica y vanidosa. Y aún así,
teniendo el pacto, seguimos siendo imperfectos, porque estamos en un campo de adiestramiento. No se le olvide eso, que estamos en un campo para ser adiestrados como hijos de Dios, adiestrados como reyes o como príncipes. Tú estás estudiando ¿para qué? No, pues para abogado. Ah, entonces quiere decir que estudias el derecho romano, la ley, el derecho romano. Entonces, sí, claro que sí, estudio eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero ser abogado y porque es una esencia de la abogacía el poder conocer el derecho romano. Pero también nosotros, ¿qué queremos ser? Reyes y sacerdotes. Pero, ¿y si no sabes nada del oficio como rey? Si no sabes ni gobernarte a ti mismo, si no sabes entregarte en fidelidad a Dios, si no le conoces a Dios, porque si no le conoces no te entregas, lo ignoras porque no lo conoces. Entonces, Dios quiere hacer un pacto, por eso Él dice que Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros lo conociéramos, para que nosotros los conociéramos. San Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, nadie le vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Entonces, ¿quién lo da a conocer? Jesucristo. Yo no vengo hablando por mí mismo, decía Jesús. Yo vengo hablando de parte de mi Padre, que me envió para decirles que Él existe, que Él está ahí, que Él es bueno y generoso, que Él quiere rescatar nuestras vidas. Y vengo yo a pagar un precio, porque Él me envió para que yo entregue mi vida y yo la entrego voluntariamente. Y volveré a tomar mi vida por ustedes. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo equipo entre el Padre y el Hijo que piensan de la misma forma y actúan de acuerdo a su proyecto, el Padre de una manera y el Hijo de otra. El Padre que estudia el corazón y la mente humana y tiene leyes dentro del corazón y la mente humana. Él estudia la mente porque le interesa su obra. Más que todas las cosas le interesa el ser humano, porque cada ser humano es potencialmente un hijo de Dios, potencialmente un hijo de Dios. Cuando hablamos de potencialmente, es que puedes llegar a ser un hijo de Dios. No es que lo seas, puedes llegar a ser un hijo de Dios. Porque pues al final de cuentas, pues hay un camino, ¿no? Pero es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción. Yo no veo todavía que haya venido Jesús a esta tierra, como lo ha prometido la segunda vez. Pero sí he estudiado y he leído la historia y he leído la escritura. Y la escritura, a la par que la historia, en todas las profecías que se han cumplido como Dios las dijo. Daniel, que nos habla de las naciones, habla de Nabucodonosor, del reinado de Nabucodonosor, la cabeza de oro, del sueño que tuvo Nabucodonosor de aquella estatua gigante. Pero toda esa estatua representaba la sociedad humana. ¿Cómo iban a ser los reinos diferentes? Si estudiáramos nosotros cómo fue, por qué la cabeza de oro era Nabucodonosor. Porque todavía la, la, la cabeza de oro era de Nabucodonosor, porque todavía había cierta creencia y cierta moralidad fuertemente. Aunque era Babilonia, había moral. Y por eso era el oro, que simboliza la fidelidad. Pero después se va degradando.
Después llegan otros reinos que son plata, que ya no está la fidelidad en ellos. Son plata, son sabios. La sabiduría, la plata representa la sabiduría. Son plata, son sabios esas personas, pero ya no son fieles. Y así se va perdiendo. Y luego siguen lo que es cobre, ¿verdad? Cobre, el cobre, ¿qué simboliza el cobre? El cobre simboliza pactos. Entonces, y el pacto significa sacrificio. Entonces, aquí a esos pueblos hacían pactos y sacrificios. Las dos piernas simbolizan la separación de Roma, pero también la parte del reino, que es de plata, que se dividió en cuatro, se dividió en cuatro, simboliza a Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, y posteriormente vino eh, César Augusto, pero se dividió el reino en cuatro partes, porque después de su muerte, los cuatro generales tomaron una parte y después vino la unidad de nuevo. Trató de hacer la unidad. Después de Jesucristo, ¿verdad? El Constantino, el emperador, buscó tener la unidad y él usó el nombre de Jesús para obtener triunfo sobre la gente y hacer unidad dentro de Roma. A él no le importaba realmente la religión. Lo que a él le importaba era la unidad del pueblo. Y por eso formó la iglesia del imperio, precisamente para la unidad. Y luego él establece esquemas definidos, que, que es lo que da a luz a la iglesia del imperio. Y esa misma iglesia hoy sigue siendo por ser la gobernadora del mundo. Pero Jesucristo va a venir y va a destruirlos. Entonces vemos aquí nosotros en este esquema, si nosotros seguimos la historia, si yo pudiera tener el tiempo para detenerme y explicarles versículo por versículo y empezar a leerles pasajes de la historia, ¿sí? Y ustedes pudieran ver los documentos que están en las enciclopedias, documentos que fueron tomados de mano del emperador Constantino, lo que escribió acerca del por qué no se iba a guardar el sábado y por qué hacía el domingo, ¿verdad? Que después lo volvieron teológicamente, ok, pero él comenzó con esa cuestión porque los romanos guardaban el domingo porque era el día del sol, o no se llama el día Sunday, día del sol, ¿verdad? Porque eso se llama el calendario romano porque habla de días de adoraciones. El lunes, adoración a la luna, el martes, adoración al dios de la guerra, y así, ¿no? Cada día es un día pagano. Por eso se llamó el calendario romano. Así que nosotros vamos entendiendo, pues, que la fe es la certeza de lo que se espera. Si yo veo al pasado a través de la estatua de Nabucodonosor y cotejo la escritura con la historia, me doy cuenta de las acciones que se han estado cumpliendo. Dios no ha mentido. E independientemente de conocer la historia que se ha dado y que se ha cumplido, sus profecías, independientemente de eso, su relación personal conmigo, mi relación personal con él. Porque, ¿cómo no? ¿Cómo no estar amándolo? ¿Cómo no amarlo?
si me animo a practicar su palabra que va en contra de mi terrena humanidad. Y me animo a hacerlo y tengo una satisfacción de la vida. ¿Cómo no amarlo si cuando hablo de estas leyes con algunas personas y ellas ponen su fe, su confianza, su acción, van sanando de sus emociones y también de sus cuerpos? Algunos síntomas de ellos desaparecen, otros no van a desaparecer. Pero es maravilloso entenderlo. Y no que lo diga la escritura, ¿no? No, no, no es eso que lo diga la escritura, sino que también la ciencia avala lo que la escritura dice. Hoy en día la ciencia dice, con razón, el corazón piensa y el corazón toma decisiones. En el corazón están establecidos juicios. Por eso Dios dice, perverso y desesperado es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué estamos limpiando? Nuestras mentes. ¿Y qué otra cosa? Nuestros corazones. Nuestros corazones. ¿Y qué dijo Dios? Cambiaré sus corazones de roca en corazones de carne, allá por Ezequiel, ¿no? En corazones de carne, porque yo escribiré mis mandamientos en sus corazones, dice. Tremendo, tremendo. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza en que Él hace el milagro de la transformación de un hombre iracundo a un hombre tranquilo, de un asesino a un hombre amoroso, de una prostituta a una mujer digna, de un mendigo a un hombre prominente. O sea, si Dios hace esas transformaciones, si Dios promueve esas transformaciones a través de la fe implica conocimiento. La fe no es una acción de ceguera, es una acción de conocimiento. ¿En dónde tengo que poner mis ojos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿En dónde tengo que poner mis ojos? En la lámpara de Dios, en su palabra. Ahí tengo que poner mis ojos para que Él me dé la luz de la comprensión, de la sabiduría de sus pensamientos y yo pueda adquirir el poder para cambiar, el poder para transformar mi vida. Ustedes me han escuchado decir, es que necesitas fortalecer tu fe. Tienes todo para estar bien, pero estás atados a tus miedos, ¿verdad? Y a tus pensamientos por tu falta de fe. Y por tu falta de fe, ¿en qué sentido? En fortalecerla, porque sí tienes fe, pero no está fortalecida. Tienes una confianza en Dios por encimita. Tienes una fe así agarrada con alfileres, que nada más viene un aire y se cae todo, ¿sí? Entonces sí, lloramos y gemimos, ay, ¿por qué Dios eres tan malo si yo hago todo lo que tú me dices? No es cierto, no es cierto. Por eso Él dice, pues, que está pendiente de su obra. Ahora bien, se nos ha dado las pruebas de la existencia de Dios multitud de veces y tenemos pruebas científicas de la palabra de Dios, porque cuando dice este hombre eminente acerca de la neurología, que nos habla cómo la buena palabra hace que nuestras neuronas se, se vuelvan a vivir, se vuelvan a unir, que se renuevan las neuronas.
con los buenos pensamientos, con los sanos pensamientos, pero también con la mala palabra y con los malos pensamientos, las neuronas se suicidan. Y un suicidio de neuronas por estar pensando mal, pues por eso ahí andas cabizbajo, por eso ahí andas metido en la depresión, ¿verdad? En la ira, dominado por tu gula, por tu lujuria y hambre, por tu hambre de ser amado, de ser querido. Tú eres una fuente de amor, pero no te destapas con Dios. No te unes a la fuente de la vida para que esa fuente, ¿verdad?, sea destapada. Cuando esa fuente sea destapada, pues qué maravilla, ¿no? Va a fluir como un geyser, así se llama, ¿no? Esa cosa. Como un chagua así hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces, vamos entendiendo, vamos comprendiendo, pues, que necesitamos hacer un pacto con Dios. Y por eso Dios quiere que lo conozcan, para que conozcan qué somos. Dice el apóstol Pablo que somos embajadores del reino de Dios en esta tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué sirve un embajador? Para informarte. ¿Qué te va a informar acerca del reino de Dios? ¿Y cómo puedes ser tú un ciudadano del reino de Dios? Dice una persona, bueno, pues vamos a ir a la Ciudad de México, allá, ¿por qué? Porque queremos afirmar nuestra ciudadanía mexicana. ¿Sí? Bueno, ok, está bien. ¿Y con quién tienen que ir? ¿Con el embajador? ¿Con el cónsul? ¿Con ese diplomado? Pues tienen que ir con él. ¿Y qué tienen que cumplir por los requisitos que solicita el país para pertenecer o para afirmarse como mexicanos, para afirmarse dentro de la ciudadanía mexicana? Tienen que cumplir esos requisitos. O las personas que van a los Estados Unidos para poder tener su green card liberada, pues ellos necesitan comprobar que verdaderamente quieren ser ciudadanos americanos. Y para eso, pues hay una serie de requisitos y dineros que pagar y qué sé yo, ¿no? Pero cuando ya sabes los requisitos y vas cumpliendo cada uno de esos requisitos, pues llega el día en que te llega la ciudadanía. Y dices, wow, ya eres ciudadana americana. Bueno, lo mismo sucede en el reino de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo para decirte el proceso que debes de tener para que llegues a ser hijo de Dios. Porque nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza. No, nacimos separados de Dios, fuera del alcance de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Así claramente lo expresa el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todo se refiere a todos. Todos se refiere a todos. No que quedó excluido. ¿Quién quedó excluido? Jesús demostró poder sobre el pecado, pero no estaba sin las fuerzas contrarias del pecado. El pecado estaba ahí, queriéndolo matar. Estaba ahí queriéndolo hacer fallar. Pero Jesús venció el pecado en su cuerpo. ¿De dónde heredó ese cuerpo pecaminoso? Pues de María. ¿De quién más? De María heredó el cuerpo pecaminoso. Todos los seres humanos tenemos instintos naturales. María tenía sus instintos naturales. Que era pura espiritualmente, lo era, porque tenía el conocimiento de Dios y porque era fiel a Dios. Era una mujer
intachable en ese aspecto, pero esto no significa que no tenía sus defectos, porque también así como entendía cosas, ignoraba cosas. La vemos en la escritura algunas veces ignorante y otras veces bien comprendedora de las cosas, bien comprensiva de las cosas, pero ella no era perfecta, no era sin mancha o inmaculada o cosas así, no, no, en ella también estaba el pecado original. En Cristo Jesús estaba el pecado original, pero él no practicó el pecado. Esa fue la diferencia. Porque si no hubiera peleado contra el pecado y hubiera vencido, pues no hubiera servido eso. ¿Quién motivaba el pecado? Pues el enemigo motivaba el pecado. Y al vencer el pecado en su cuerpo, ¿a quién venció? Pues al enemigo. Al enemigo venció en su propio cuerpo. Dice la escritura en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo 4 y 5, me parece, o en el 3, bueno, ahí el hebreo dice claramente, dice que Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, y este era el sacerdote que nos convenía, dice el apóstol Pablo ahí en la escritura de Hebreos, y este era el apóstol, el sumo sacerdote que nos convenía, porque los sumos sacerdotes tienen que hacer sacrificios por ellos mismos, primeramente, y luego tienen que hacer un sacrificio por los del pueblo. Entonces, ellos estaban sucios, estaba diciendo Pablo, ¿no? Sin embargo, Jesucristo solamente hizo un solo sacrificio por todos nosotros, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es un poema, sino que es una realidad. Él venció al pecado en su cuerpo, fue tentado en todo como nosotros, tuvo deseos como nosotros, pero gestionó adecuadamente sus emociones y venció al pecado en su propio cuerpo. Por eso era sin pecado no en su cuerpo, sino porque había vencido al pecado. La escritura habla claramente de eso, ¿no? ¿Y de dónde heredó ese cuerpo pecaminoso? Pues de María, porque María era humana y él se hizo humano y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? Maldito aquel que no crea que Jesucristo ha venido en carne. Es lo que dice el apóstol Juan, que maldito es aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que Jesucristo era Dios hombre, pero Jesucristo no era Dios hombre, era un humano común, con la diferencia de que venía con un proyecto, con un plan, y que fue engendrado por Dios en el punto del bautismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en María? En María solamente se puso un esperma, y la fertilizó la esperma. Y de ahí emanó Jesucristo. Pero él fue engendrado como hijo de Dios cuando fue bautizado. En ese momento, cuando el Padre lo reconoce públicamente. Por eso María tuvo a Jesús de Galilea. Ese fue su hijo nominal de José y María. Ese fue su hijo. José era de la tribu de Judá, de la tribu de David. David era del linaje de David con derecho al trono y heredó en el primogénito. En el primogénito heredó
el principado sobre su hombro, como dice Isaías 9:6, ¿sí? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de espíritu y verdad. Dice, y el principado, en Isaías 9:6, dice que el principado estaba sobre su hombro, porque un niño nos es nacido, ¿sí? Un niño nos es nacido, y el principado estaba sobre su hombro. Entonces, ¿de quién está hablando? Pues de Jesucristo, ¿verdad? De él estaba hablando, de Jesucristo, que nació para ser rey. ¿Y el principado de dónde lo iba a tomar? Pues de José. ¿Por qué? Porque él era un heredero al trono. Y Jesús era un heredero al trono, porque era de la tribu de Judá. Así que aquí podemos entender, podemos ir viendo el camino. Ahora, ¿quién era María? María provenía del sacerdocio de Aarón, viene del linaje de Aarón, de ella y su prima Isabel, etcétera, todos, viene del linaje de Aarón, del sacerdocio. Entonces, ¿qué traía Jesús ahí? Traía la herencia genética de quién? Del rey David. Y tenía herencia genética de Aarón a través de María. Bueno, herencia genética espiritualmente hablando, ¿por qué? Porque las costumbres, las enseñanzas de ellos, aunque eran reyes caídos, pero ahí estaban, ¿verdad? Él heredó de José, él nominalmente heredó su derecho al trono. Porque un príncipe nos es nacido, ¿verdad? Entonces, es aquí donde podemos ver que él es hoy en día que es rey y sacerdote. Rey y sacerdote. ¿Por qué? Pues por causa de la herencia de María. Por ahí venía el linaje sacerdotal. Y por causa de José venía el linaje de quién? De David, con derecho al trono. Él era el Mesías. Mesías significa el prometido, el ungido de Dios. ¿Sí? El ungido de Dios. Y Dios lo ungió con su espíritu cuando él se bautizó. Cuando él se bautizó, dijo Dios, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Y luego dice que el espíritu, ¿cómo vimos al espíritu? En forma de paloma, descender ¿en dónde? En Cristo Jesús. ¿Cómo vimos a los apóstoles en Hechos capítulo 2? ¿Cómo vimos a los apóstoles? En sus cabezas como llamas de fuego. ¿Qué descendió sobre ellos? El Espíritu de Dios. Y tendrán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Jesucristo apareció como en forma de paloma, pero allá apareció como fuego. Entonces, podemos entender que aquellos recibieron un bautismo espiritual, ¿verdad? Y Jesucristo acá recibió un bautismo físico y un bautismo espiritual. Y en ese momento empezó su ministerio. En ese instante. Juan se negaba a bautizarlo porque entendía que no tenía pecado. Así que el asunto ¿verdad? De la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo tener la certeza de que la escritura dice la verdad y que los eventos que dice que van a suceder sucederán? Bueno, porque estudiamos las profecías. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él y sentimos los beneficios de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso tenemos la seguridad y la certeza de que Dios existe, que Dios no es una mentira, no es un mito, es una realidad.
Tenemos esa seguridad. Y por eso no andamos por vista. No valoramos las cosas por vistas, sino por el Espíritu, que estudia lo profundo del Espíritu y aún las profundidades de Dios. Por eso el espiritual todo pone, las cosas espirituales las pone con lo espiritual y las cosas carnales lo pone con la carnalidad. La fe, fortalecer nuestra fe, llenarnos de nuestra fuerza, de su fuerza, para poder romper el encadenamiento que hemos estado teniendo, ¿verdad? Entonces, romper ese encadenamiento con la fortaleza de la fe, no una fe así nomás de, ay, sí creo esto porque me lo dijo X, Y o Z, no, yo lo creo porque la escritura lo dice. Lo creo porque he investigado la historia y la escritura. Lo creo porque he estudiado antropología. Lo creo porque en mi vida se ha manifestado su presencia. Lo creo porque veo sus maravillas día con día. Por eso lo creo. Y no dudo de eso. ¿Verdad? Entonces, es por esto que nosotros nos entregamos día a día a Dios sobre todas las cosas. ¿No? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y gracias a Dios que estamos en esta mañana, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios día a día. Sí. Enfoquemos nuestra fe en practicar lo que Dios dice. Y el desarrollo de nuestra vida será diferente. Y entonces comprobaremos la buena voluntad que hay en Dios para con nosotros. Bueno, pues bien, entonces vamos a continuar. Yo voy a cerrar esta sesión para comenzar la otra parte, donde ustedes van a compartir con nosotros, ¿verdad? Donde ustedes nos van a ayudar a comprender sus dudas y también sobre su experiencia, si han llegado a tener un despertar del espíritu o despertar de conciencia, pero sin fe, recuerden, es imposible agradar a Dios, porque es necesario saber que Dios existe, ¿sí? Sobre todas las cosas.